Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. El top 5 de película. ¡Se te acaba el tiempo, Peter Pan! ¡El tiempo no le importa, Peter Pan! ¡Cuídate del cocodrilo! ¡Tú cuídate del cocodrilo! Wendy, empaca, no lo dejes para el último momento. Sí, mamá. El tren sale mañana a las 8 Mamá, en te punto. escuché la primera vez. Sí voy a estar lista. ¡Fuera de mi camino, madre! ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ajá! Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 13 de mayo del año 2023 y llegamos a nuestra sección de el top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y de nuestro presente hablaremos también, por supuesto, porque se convierte en una de las novedades que se encuentra disponible en las plataformas en el streaming. Con estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino, cortesía de la plataforma de Disney Plus. Una película de este 2023 de 1 hora 46 minutos de duración que navega los terrenos de la acción, la aventura, la comedia y la fantasía. No es la primera ni será la última vez que se haga una versión cinematográfica, estas de las que vamos a hablar, incluyendo por supuesto el estreno de 2023 en live action o acción real, porque son varias las que ya ha hecho Disney en animación clásica, pero hablamos de la acción real y con este estreno en las plataformas. Una película titulada Peter Pan y Wendy. El tesoro ahora. Y déjame a Garfio a mí. Muévase, capitán, si no quiere que lo atraviese. Bueno, Peter Pan es un personaje que fue creado por el escritor escocés James Matthew Barrie para una obra de teatro estrenada en Londres el 27 de diciembre de 1904, llamada, como se titula este largometraje presente en Disney Plus, Peter Pan y Wendy. Ya tiene más de 100 años, va a cumplir 120 años este cuento, donde es un niño que nunca crece, tiene 10 años y odia al mundo de los adultos. Siempre va acompañada de su hada, la famosa Tinkerbell o Campanita o Campanilla, como le llaman en algunos países. Y el polvo que esta desprende hace que Peter Pan tenga la capacidad de volar indefinidamente. Vive en Neverland, en el país del nunca jamás, una isla poblada por piratas y también por indios, por hadas, por sirenas, donde viven numerosas aventuras junto con sus amigos, los niños perdidos. En varios relatos, en varios escritos, la figura de Peter Pan, según su creador, está inspirada en los hermanos Llewellyn Davis y la familia de estos pequeños que eran amigos de James Barrie, quien desarrolló la idea de Peter Pan y nunca jamás a partir de su estancia y amistad con los hijos de los Davis. A menudo representaba con los Davis pequeñas obras de teatro y participaba activamente en juegos infantiles. Empezó como un juego de rol y terminó convirtiéndose en un clásico de la literatura, del cine y del teatro. ¡Estabas volando! Es culpa de ese insecto. No creo que sea un insecto, Miguel. Ella es un hada. ¿Eres Peter Pan? ¿Esperaban a alguien más? Y el gran estreno de la plataforma de Disney Plus, que está siendo ampliamente criticado, corre a cargo en la dirección de David Lowery, un hombre nacido el 26 de diciembre de 1980 en Milwaukee, en Wisconsin, en los Estados Unidos. Ya había navegado los terrenos de la fantasía con Peter y el Dragón del año 2016 y también hizo una película que tuvo a sus pies a la crítica, aunque estaba diseñada para ganar varios premios, pues no le fue muy bien en los diferentes galardones. The Green Knight, El Caballero Verde, una película extraña, muy bien hecha, protagonizada por Dev Patel y que tenía un tono medieval. Y ahora llega el señor David Lowery con esta versión de Peter Pan y Wendy. Y aquí aparece el reconocidísimo, talentosísimo actor nacido en Londres, en Lewisham, el 29 de diciembre de 1972, el gran Jude Law, que lo recordamos por Closer o Llevados por el Deseo, esa maravillosa película del año 2004. Estuvo en una desastrosa producción visualmente interesante, Sky Captain and the World of Tomorrow, del año 2004, y también en el talentoso señor Ripley, una sensacional película de 1999. Aquí es Hook, o el famoso Capitán Garfio. ¿Cómo podré hacerlo si estaré en el internado, mamá? Partiendo con la cabeza en alto
para empezar. Y aquí los grandes protagonistas de esta historia, que son varios de los niños, aparece la famosa Wendy, sí, la que está con Peter Pan. Es una niña nacida en Los Ángeles, California, el 3 de noviembre de 2007, Iver Anderson, que había tenido trabajos como la pequeña Natasha Romanoff en la película The Black Widow o La Viuda Negra del año 2021 y también el de la joven Alicia. Oiga, es interesante el trabajo de esta actriz Iver Anderson porque interpreta a los personajes jóvenes de íconos de acción como La Viuda Negra y como Alice de Resident Evil o El Huésped Maldito, y aquí es Wendy Darling. Y el Peter Pan de turno es un actor de Londres, nacido en 2006, el 12 de septiembre, Alexander Moloney, que en el pasado ya estaba en una serie de televisión llamada The Reclutant Landlord. El tiempo sigue su marcha, quieras o no. Piensa en todas las cosas que te perderías si no sigues tu camino y todo lo que el mundo se perdería si no estás ahí para hacerlas. Y ya pasando a la historia que nos presenta esta versión de 2023 de Peter Pan y Wendy, según la novela, el libro del señor Barry, aquí aparece Wendy Darling, una niña a quien le asusta dejar atrás el hogar de su infancia, pero ella termina conociendo a Peter Pan, que irrumpe en una noche cuando los niños están luchando con espadas y cuando tienen esos sueños infantiles. Peter Pan, que es un personaje muy reconocido para ellos, les dice que por qué no lo acompañan a la tierra del nunca jamás, que para qué se vuelven adultos, que se van a perder toda la diversión, que lo mejor es seguir siendo niños, porque este Peter Pan es un niño que se niega a crecer. Y Wendy, junto con sus hermanos y con la diminuta Tinkerbell o Campanilla o Campanita, que aquí de nuevo en el tema de la inclusión cambia de color, tiene aspecto afroamericano. Ella viajará con Peter Pan hasta ese mágico mundo del Neverland, del nunca jamás, y allí van a cruzarse con el famoso Capitán Garfio Hook, interpretado por el señor Jude Law, que es el enemigo acérrimo, el enemigo a muerte del famoso Peter Pan, con el cual sostiene varias luchas y que fue el encargado prácticamente, además de ese famoso saurio que aparece en los cuentos infantiles, de quitarle la mano y que su miembro fuera reemplazada por ese garfio, por ese Hook que le da el título. Y de ahí en adelante lo que vemos es una historia de aventuras donde estos niños pues van a tratar de sobrevivir en una tierra poblada por otros niños. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Estabas soñando? Estabas volando. ¿Cómo? Sí, ahí cuando dicen te tengo, atrapan a Campanita en esta película Peter y Wendy de 2023 de Disney Plus. Y en esta producción el personaje de Jude Law resultó siendo bastante terrorífico para los niños, y aquí el mismo actor les dio helado a todos los niños que protagonizaron la película el último día de rodaje como disculpa por asustarlos a muchos de ellos mientras interpretaba a ese personaje del Capitán Garfio. Y Noah Matowski es el primer actor con síndrome de Down en tener un rol importante en una película de Disney. Él interpreta a Slyly, el segundo al mando de los niños perdidos de Peter Pan. Y esta película se lanzó con motivo del 70 aniversario de Peter Pan, la película de 1953. Disculpa, no debes revisar las cosas de los demás. ¿Dónde podrías estar? Y aquí esta película, que ha sido ampliamente criticada, pues las cosas simplemente suceden y apenas se explican. El desarrollo resulta siendo muy apresurado para las nuevas audiencias que no están muy familiarizadas con esta historia. Es como si los escritores simplemente presumieran que todos conocen la historia de Peter Pan y no se toman la molestia de explicársela a las nuevas audiencias. Y ese es el gran problema. Los que sí conocen la historia pues van a ver que se han hecho bastantes cambios muy al estilo del cine progre y muy al estilo de lo políticamente correcto. El elenco está bien, pero no salva ese problema de que pues una historia tiene que avanzar de acuerdo a un buen guión, y aquí no se siente la magia por ningún lado. Y la excusa común que es para niños es el tema principal de esta película, que simplemente no se tiene que ahondar más allá de mostrarla como una aventura
de la imaginación, pero insisto, el gran problema, el gran pecado es que los escritores, los guionistas de esta cinta suponen que ya todos están familiarizados con la historia y no explican ciertas partes importantes de acuerdo a la novela original. Así que ampliamente criticada, pero por lo menos nos inspira nuestro top 5 de la semana y vamos a recordar otras versiones en live action o en acción real de el estreno de Disney Plus de la película Peter y Wendy. Así que vamos con nuestro lugar número 5. ¿Es así como lo había soñado? Nunca había soñado algo así. ¿Dónde estamos? Donde no hay reglas, escuelas, hora de dormir y sobre todo... Nadie puede crecer. ¿Eres Wendy? ¿Eres tigrilla? Peter. ¡Peter! ¡Peter! Capitán, es Peter. Nunca digan su nombre. Número 5. Donde se zambullen las montañas rocosas del bosque de Sleuth en el lago, hay una boscosa isla, donde las garzas al aletear despiertan a las soñolientas ratas de agua. Allí hemos ocultado nuestras tinajas encantadas, llenas de bayas y de las más hermosas cerezas rojas. Márchate, oh niño humano, a las aguas y a todo lo silvestre, de la mano con un hada, pues en el mundo existe más llanto del que puedes entender. Y con estos sonidos en el español latino viajamos en el tiempo hasta 2020 con una versión que resultó siendo prácticamente un crossover de dos historias clásicas dentro de la literatura infantil. Cuando Alicia en el País de las Maravillas conoce a Peter Pan en la película titulada Come Away, o conocida en algunos países como Érase una vez. Y el miedo a envejecer, de desear que todo permaneciera igual para siempre. La dirección de Come Away, o Érase una vez, estuvo a cargo de Brenda Chapman, una mujer experta en la animación y también en las historias. Al fin y al cabo, ella estuvo como guionista de reconocidísimas películas para Disney en el campo de la animación, incluyendo La Bella y la Bestia de 1991. También fue la guionista del Rey León de 1994, The Brave de 2012 para Disney y Pixar, y también del Príncipe de Egipto en 1998. Y aquí la señora Chapman tenía un reparto impresionante donde aparecía nada menos y nada más que la figura de Angelina Jolie, que era Rose Littleton, también el gran Sir Michael Caine, que era Charlie, aparecía David Oyelowo interpretando a Jack Littleton, y también estaba Ned Dennehy. Entrégame a la princesa india ahora, o despídete del rehén, jefe Wichita. Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta Come Away, o Érase una vez, aquí antes de que Alicia terminara introduciéndose por ese hoyo casi que infinito en el País de las Maravillas, y de que el propio Peter Pan se convirtiese en ese niño que odiaba la adultez, ambos eran hermanos, pero después de que su hermano mayor fallece en un trágico accidente e intentan salvar a sus padres de la espiral de desesperación que los consume por una muerte temprana, ellos se ven obligados a elegir entre su hogar, en ese hogar melancólico, y su imaginación. Y allí, a partir de ese instante, se crea esa antesala para los icónicos viajes de cada uno de los personajes, una, Alicia al País de las Maravillas, y el otro, del Peter Pan a el Neverland o el País del Nunca Jamás. ¡Ahora es nuestro! Solo necesita unos pequeños arreglos. ¡Imagínenlo! Y como en la novela original, el acertijo del sombrerero loco, ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio?, no tiene respuesta. En años posteriores, Lewis Carroll a regañadientas proporcionó una respuesta, porque las notas por las que se destacan no se destacan por ser notas musicales. Otra respuesta popular es que Edgar Allan Poe escribió sobre ambos. El título de esta producción, Come Away, está tomado del estribillo del poema de W.B. Yeats, El niño robado. El poema en sí se lee en voz alta al principio de la película, y como Jack le dice correctamente a su hijo, el Golden Hind fue el primer barco en dar la vuelta al mundo entre 1577 y 1580 y fue capitaneado nada menos y nada más por el legendario Sir Francis Drake. Estos sonidos pertenecen a nuestro lugar número 5, la producción del año 2020,
Come Away o Érase una vez, el crossover entre Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan y su Tierra del Nunca Jamás. ¿Quiénes son estos sucios vagabundos? ¿Y qué han hecho con mis hijos? ¿Dónde está Peter? Fue a hablar con papá. Ahora, arriba. Número 4. Voy a contarles un cuento sobre un niño que no crecería nunca. Sobre el pirata que quería matarlo. Sobre la isla donde vivían las hadas. Pero esta no es la historia que ya conocen, porque a veces los amigos empiezan como enemigos y los enemigos como amigos. A veces, para entender bien cómo termina todo, primero hay que saber cómo empezó. Y con estos sonidos también en el español latino viajamos al año 2015 con una producción de 1 hora 51 minutos de duración que de nuevo, al igual que la historia original del señor Barry, navegaba a los terrenos de la acción, la aventura, la comedia y la fantasía. El título de esta película es simplemente Pan y se conoció en algunos países como Pan, Viaje a Nunca Jamás. Las hermanas de la eterna prudencia, Casa Hogar Lambert para niños. Bueno, en la dirección de esta cinta aparecía un hombre de cartel, nacido el 25 de agosto de 1972 en Londres, Inglaterra, el señor Joe Wright, reconocido en el pasado por películas tan bien logradas como Atonement, Expiación, Deseo y Pecado, por allá en el año 2007, una película que se convirtió de culto en el campo del sci-fi o la ciencia ficción, como fue Hannah del año 2011, también The Darkest Hour, El Instante Más Oscuro, ese biopic o biografía cinematográfica de Sir Winston Leonard Spencer Churchill en 2017, y también la cinta Pride and Prejudice u Orgullo y Prejuicio del año 2005 con la sensacional Keira Knightley. Y este hombre hizo Pan, Viaje a Nunca Jamás, en un largometraje que también tenía un reparto impresionante, donde aparecían Hugh Jackman, la preciosa, hermosa, única, inigualable, maravillosa Rooney Mara, también Amanda Seyfried y Cara Delevingne. 12 años después, Londres, Segunda Guerra Mundial. Y ya pasando a la historia, como escuchábamos ahí, se altera un poco, no es como nos la han contado, dice la voz en off, y es que aquí aparece Peter, un chico que podría tildarse de rebelde, que tiene 12 años de edad, que ha pasado toda su vida en un sombrío orfanato en la oscura, como se presenta en este largometraje, ciudad de Londres. Pero durante una noche delirante se ve transportado desde ese orfanato hasta un mundo fantástico repleto de piratas, de guerreros y de hadas llamado Neverland o Nunca Jamás. Y él, mientras vive extraordinarias aventuras, intenta descubrir por qué su madre lo abandonó en el orfanato después de nacer. Y en compañía de una guerrera llamada Tigrilla y de su nuevo amigo, el Capitán Garfio, aquí se cambia un poco la historia y Garfio se convierte en el amigo de Peter Pan. Este joven debe derrotar al implacable pirata Barba Negra para salvar al país del Nunca Jamás y descubrir su auténtico destino, que es convertirse en un héroe y para siempre estar siendo un niño y jamás crecer odiando al mundo de los adultos. ¿Vengan por nosotros? Exacto. Nos quedamos aquí, cuidamos el fuerte y esperamos a la caballería. Hay una escena donde se lucha con espadas de madera y Rooney Mara, la preciosa actriz, afirmó que esta lucha se rodó con los actores usando espadas de madera con toda su fuerza y las cuchillas que aparecen en el filme fueron agregadas digitalmente. Y muchas escenas naturales de la película fueron grabadas en una cueva llamada Son Dong, que se encuentra en Pong Nap Bank, en el Parque Nacional de Vinh en Vietnam. Las escenas capturadas luego se editaron gráficamente y digitalmente en el largometraje. Y Levi Miller ganó un premio de teatro cuando tenía 5 años por interpretar a Peter Pan. Le encanta Peter Pan, la gran aventura de 2003. Él dijo que fue su inspiración para rodar esta película en el año 2015. Y este guión fue extractado de esa blacklist, de esa lista de la que hablábamos en programas anteriores, de varios guiones que se suben a una plataforma y de allí los productores empiezan a escoger cuál les sirve para rodar, reconociendo por supuesto al autor. Eso fue en el año 2013. Y estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 4 del año 2015, Pan, Viaje a Nunca Jamás. Número 3.
Cenicienta voló por los aires, escapando de todo lo feo y ordinario. Cuando aterrizó en el baile, de pronto se encontró rodeada de los más impertinentes piratas. Estaba Alf Mason tan feo que su madre lo vendió por una botella de moscatel, Bill Jukes, que tenía todo el cuerpo tatuado. Y el más cruel de todos, Scorpion, con los ojos azul celeste. Esta puede ser una de las Wendy más bonitas en las versiones live action, interpretada por Rachel Wood. Sí, la hermana de Evan, Rachel Wood, una familia de actrices muy reconocidas. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, en la sala de cine que abre más temprano en Colombia, en este sábado 13 de mayo del año 2023. Y seguimos adelante en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Nuestro presente es el film Peter and Wendy, disponible en la plataforma Disney Plus, y que nos inspira este conteo de las versiones en acción real o en live action de el famoso personaje de Peter Pan. Y con estos sonidos de nuevo en el español latino, viajamos al año 2003 con una producción escrita y dirigida por P.J. Hogan, titulada simplemente como Peter Pan, pero conocida en algunos países como Peter Pan, La Gran Aventura. Jamás preocupará a los niños. Ay, querido George, querida Mary. Adelante. Hora del baño. Bueno, aquí también un reparto muy reconocido, el que tuvo el director P.J. Hogan para llevar esta versión de Peter Pan, donde aparecía el gran actor Jason Isaacs, que lo vimos en películas como La Caída del Halcón Negro, donde era un oficial del ejército de los Estados Unidos. También aparecía en este reparto Neil Redgrave, Jeremy Sumter, que era el Peter Pan, Wendy Darling, que estaba a cargo de Rachel Wood, también Harry Newell y una preciosa actriz europea, Ludivine Senior. Esa dulce y traviesa que escondía un beso, que nunca sería para Wendy. Pero ahí estaba. Y ya pasando a la historia que nos presentó esta película de 113 minutos de duración, Peter Pan, navegando los terrenos de la acción, la fantasía, los piratas, la magia y los cuentos, aparece en una fría noche en Londres Wendy Darling. Ella está con sus hermanos, como escuchábamos ahí de fondo, leyéndoles cuentos sobre ese horripilante y maléfico Capitán Garfio, el legendario pirata que no teme a nada excepto al paso del tiempo. Y en cuanto a Wendy, su padre ha decidido que le ha llegado el momento de crecer, de modo que ya no habrá más historias para ella. Viene esa duda acerca de qué tan traumático puede ser ese paso de la adolescencia a la adultez. Por eso acude en su rescate Peter Pan, que adora los relatos de Wendy, que viaja desde muy lejos para oírlos, y que al enterarse de que su padre ya no quiere que estos relatos pues sigan siendo escuchados por sus hermanos, decide hacer un viaje con ella, irse de aventura con Wendy y sus hermanos en el Neverland, en el país del nunca jamás, donde tendrán que, tal cual lo decían las páginas de los cuentos, enfrentarse a crueles piratas y también a unas algo exóticas e impredecibles sirenas. Date la vuelta. Silencio. Con el actor Jeremy Sumter, que interpreta a Peter Pan, pasó algo atípico, y es que durante el rodaje de la película él aumentó su estatura varios centímetros, y por eso la ventana de la guardería tuvo que ser reconstruida varias veces, casi que 4, porque el actor se golpeaba la cabeza con ella. Y Nana era una terranova, una raza particularmente buena con los niños, no una San Bernardo como se usa en la película. El escritor Barry modeló a Nana a partir de su propio perro, un Lancer Newfoundland. Estos perros eran muy populares en la Inglaterra victoriana y en realidad se usaban para supervisar a los niños. Y siguiendo la tradición, tanto en el teatro como en el cine, el actor que interpreta al Capitán Garfio es el mismo actor que interpreta al señor Darling. Estos dos roles fueron interpretados aquí por el actor Jason Isaacs. Y tanto Rachel Wood como Jeremy Sumter tuvieron que ser hospitalizados en diferentes momentos de la filmación debido a las lesiones y al agotamiento que les produjo el rodaje de esta película, nuestro lugar número 3 del año 2003, Peter Pan, La Gran Aventura. Si esta eres tú en la cama, ¿qué es esto? Un muchacho. Un muchacho, sí, unos dibujos bastante hechizos. Una pausa aquí en De Película de Caracol Radio. Ya regresamos con los 2 primeros lugares de nuestro top 5 acerca de las versiones live action o en acción real de Peter Pan. El señor Darling llevaba toda la tarde practicando un pequeño debate. Número 2.
No quiero jamás ser un hombre. Quiero seguir siendo así, pequeño y divertirme. Brad. Sí, estoy en la obra de mi hija. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 13 de mayo del año 2023 y seguimos adelante en este top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, hablando de las versiones cinematográficas en live action, en acción real, acerca de la inmortal obra de Peter Pan, la creación de la prodigiosamente de James Matthew Barrie, y que ha tenido sendas versiones cinematográficas, incluyendo esta que se estrena en 2023 en la plataforma de Disney Plus, Peter Pan y Wendy. Y con estos sonidos en el español latino viajamos en el tiempo hasta 1991 con una interesante y atípica versión de Peter Pan, pero donde tenía más prioridad, más importancia el villano de turno, el famoso Capitán Garfio. Al fin y al cabo el título es Hook, o simplemente como se conoció en algunos países, incluyendo a Colombia, el Capitán Garfio. Jerry o Jack, eso dije, quiero que vayas con la videocámara por delante y filmes lo que yo me pierda. Señor Manning, prediscurso para el homenaje de su abuela. ¿En tarjetas? La dirección estaba a cargo de uno de los pesos pesados del cine de Hollywood, el gran maestro Steven Spielberg, nacido el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, en Ohio, en los Estados Unidos, responsable de tremendas producciones como La lista de Schindler, E.T., El extraterrestre, Salvando al soldado Ryan. Bueno, son varias las películas. Cazadores del Arca Perdida, la película de 1981 de Indiana Jones, que está próxima a estrenar El dial del destino. Y Steven Spielberg también se dio a la tarea de versionar a Peter Pan, pero lo hizo de una forma diferente, atípica, y tuvo un reparto impresionante de verdaderas leyendas del cine, incluyendo al ya fallecido Robin Williams. También estaba Dustin Hoffman, que era Hook, o el Capitán Garfio, Campanita a cargo de Julia Roberts, estaba el gran Bob Hoskins, también Maggie Smith, Amber Scott, el músico que hizo una carrera interesante de solitario y que fue una de las piezas fundamentales de una etapa de Genesis, el gran Phil Collins, y también estaba Isaiah Robinson. ¡Gracias! ¿Y por qué digo que es atípica esta versión? Pues porque básicamente Peter Pan, interpretado aquí por Robin Williams, ya es un prestigioso abogado. Creció lo que él tanto odiaba, lo que tanto temía de ser ese niño de 10 años que no quería llegar a la adultez, pues ya se convirtió en un abogado que es de ese tipo de personajes que viven absorto, completamente metido en su trabajo, que incluso, como escuchábamos ahí de fondo en el español latino, está en una presentación, en una obra de teatro que precisamente está plasmando a Peter Pan, pero él no tiene ningún problema en que, a pesar de que es uno de sus hijos el que está ahí en las tablas, pues decide contestar el teléfono y todo, porque no puede dejar ni un segundo su trabajo, y esto le ha traído problemas con su familia. Pero todo cambia en el preciso instante, en el preciso momento en que, cuando los hijos de ese ya adulto Peter Pan son secuestrados, nada menos que el secuestrador es el Capitán Garfio, y él los lleva a Neverland, al país del nunca jamás. Por esto Peter Pan se ve obligado a ir a ese reino encantado con la ayuda de su vieja amiga, de su vieja compañera Campanita, interpretada por Julia Roberts, y viene, o va mejor, con dos misiones. La primera, recuperar a sus hijos, y la segunda también, volver a sentir lo que es ser niño, volver a experimentar esa sensación de que no importa el trabajo, las obligaciones, sino disfrutar desde la niñez las maravillas de la vida. Turbulencia los altere. El avión está diseñado para sobrellevarla sin problemas. La zona de mal tiempo que estamos pasando. Robin Williams, en el rodaje de Hook, la película de 1991, se convirtió en el mejor amigo del director Steven Spielberg, y según se informó en los despachos de la época, después de la muerte de Robin Williams, el propio Steven Spielberg intentó ver esta película, pero no pudo terminarla porque no pudo dejar de llorar durante varias horas. Y hay una escena bien particular, muy bien lograda, y es la de una pareja besándose en el puente que comienza a flotar cuando un polvo de hadas cae sobre ellos, y allí
campanita lleva a Peter inconsciente de regreso a Neverland, al país del nunca jamás. Y esa pareja era nada menos y nada más que conformada por George Lucas, gran amigo de Steven Spielberg, y la gran Carrie Fisher, o la princesa Leia, que hizo un cameo. Y Maggie Smith apenas tenía 56 años en el momento en que se rodó esta película en 1991, pero para hacerla muy similar al personaje de la abuela Granny tenía que representar 92 años de edad, y el trabajo de maquillaje logró este cometido. Y en esta película se explica que Toodles, otro de los personajes clásicos de la obra del señor Barry, vive con Wendy porque Wendy no tuvo el corazón para ponerlo en un hogar. En el borrador original de la obra, en la del señor James Matthew Barry, Toodles y Wendy se casaron cuando crecieron. Nuestra posición número 2 de 1991, Hook, o El Capitán Garfio, dirigida por Steven Spielberg. Mi palabra es muy buena. Sí, buena para nada. Número 1. Hola, perrito. Ven acá. Ven para acá. Acompáñame. Disculpe, señor. Me está pisando la manga del traje. Ay, no. Perdona. Tal vez es porque estás debajo de mi banca. Me tengo que quedar aquí. El malvado príncipe George me dejó aquí en el calabozo, pero no quería molestarlo, señor. Bueno, si estás preso en el calabozo, no hay nada más que hacer. Tal vez pueda darte la llave de la puerta. No me atrevo, señor. El príncipe George ha torturado a miles de... Y en el lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, acerca de las versiones en live action o en acción real del clásico cuento, de la clásica historia de Peter Pan, a propósito del estreno en las plataformas, en el streaming, más exactamente en Disney Plus, de la película Peter Pan y Wendy. Es para una maravillosa, una sensacional producción del año 2004, que en 1 hora 46 minutos de duración navegaba con propiedad los terrenos de la biografía cinematográfica, el drama y también la fantasía y la aventura. Su título original, Finding Neverland, y se presentó como Descubriendo Nunca Jamás. Mandaron a la prisión. Cómo lo lamento. Me llevaré a mis hijos. No le estamos molestando, mamá. La dirección de Finding Neverland, modelo 2004, corrió a cargo del gran Mark Foster, un hombre que también es productor y guionista, nacido en 1969 en Baviera, en Alemania, el 30 de noviembre, conocido también por una estremecedora película, Cometas en el Cielo, del año 2007. También este hombre estuvo como productor de Guerra Mundial Z, la película Zombie del año 2003, y también en la dirección de Monsters Ball, cinta por la cual Halle Berry ganó el Oscar de la Academia. Y aquí el señor Mark Foster tenía un reparto muy reconocido, incluyendo a su gran protagonista Johnny Depp, que era Sir James Matthew Barry. Sí, esta era la biografía cinematográfica del escritor de la historia de Peter Pan, acompañado por una de las mujeres más hermosas en la pantalla grande, la sensacional y talentosa Kate Winslet. También estaba otra mujer absolutamente fascinante, que fue una de las mujeres más bellas, especialmente en los años 60, que participó con Omar Sharif en El Doctor Zhivago, la gran Julie Christie. También estaba Radha Mitchell, sí, la mujer que estuvo en la versión cinematográfica de ese famoso videojuego. Estaba el muy joven Freddie Highmore, Dustin Hoffman, que coincidencialmente ha participado en 2 versiones de Peter Pan. Lo vimos en Hook en 1991, y también estaba aquí como Charles Roman. Y en el reparto también aparecía Kelly MacDonald. No te enojes, no le hagas caso. Porto sueña con ser un oso, ¿y tú lo quieres frustrar afirmando que solo es un perro? Sí, Radha Mitchell es la mujer de Silent Hill, ¿no? Recordaba esa buena puesta en escena, una película muy interesante desde su parte visual para adaptar ese videojuego muy reconocido de Silent Hill. Y ya pasando a la historia que nos presentó Finding Neverland, o Descubriendo el Nunca Jamás, este drama biográfico, la historia está basada en James Matthew Barry, el autor de Peter Pan. La historia se ambienta en Londres en 1904 y muestra el proceso que dio lugar a la creación de Peter Pan, desde que James Matthew Barry se le ocurrió la idea hasta el estreno de la obra en el Teatro Duke de Nueva York, en una noche en la que no solo cambió su vida, sino la de todos los que estaban con él. Se muestra al principio de esta película el escepticismo, las malas críticas, los comentarios de las personas diciendo que estaban prácticamente enfrentando un gran fiasco, un fracaso, una obra aburrida.
y el dueño del teatro, el dueño de este lugar, o prácticamente el productor de la obra, el señor Charles Truman, el rol a cargo de Dustin Hoffman, a pesar de ir en contra de los pronósticos, contra viento y marea, apoyando a Sir James Matthew Barrie, pues deciden estrenar la obra, y lo que en un principio, insisto, parecía ser condenado al desastre, se convirtió en una obra que ha trascendido en el espacio-tiempo, teniendo varias versiones cinematográficas y por supuesto también en la literatura infantil, en las escuelas y prácticamente en la cultura popular. Partió de una obra de teatro, de las experiencias y de la imaginación de Sir James Matthew Barrie, y se convirtió en lo que es hoy, un personaje que hace parte de la cultura de la humanidad. Y aquí se da un vistazo muy interesante a la vida de Sir James Matthew Barrie, y se combina también con la fantasía que envolvía la propia obra de Peter Pan. Peter, ¿no te gusta? Me aburre. Y Michael quería tener al oso en la prisión. Y en la vida real, Michael Llewellyn Davis fue la inspiración de James Matthew Barrie para Peter Pan. Se decía que Michael, no Peter, era el favorito de los niños de Barrie. No está claro por qué Barrie eligió nombrar al personaje principal Peter. Una idea es que debido a sus hermanos, Peter se comportó más como un adulto a una edad temprana. Barrie deseó haber tenido más infancia, así que lo inmortalizó como ese símbolo inequívoco de la juventud. Y durante la escena inicial, la mayoría de los extras querían pasar por la puerta izquierda para poder estrechar la mano de Dustin Hoffman. Por eso se ve ahí como una serie de dudas por parte de los involucrados en esa secuencia. Y al final de la película, cuando James Matthew Barrie le muestra la obra a Silvia en su casa, Peter Pan les pide que aplaudan para salvar a Tinkerbell. La reacción de Julie Christie a esto fue comenzar inmediatamente a aplaudir. Esto no fue planeado y los niños no tenían idea de cómo responder. La expresión de sorpresa en sus rostros es real, es genuina, es de ese tipo de situaciones que pasan en el cine, que no estaba en el guión, pero que quedó tan bien que finalmente es pasado a la hora final. Y Johnny Depp quedó tan impresionado con la actuación de Freddie Highmore durante el rodaje que cuando el propio Johnny Depp fue elegido para Charlie, la fábrica de chocolate del año 2005, es decir, el año siguiente, le pidió a los productores específicamente que Highmore interpretara al personaje principal, y así fue como estuvo con él en esa versión, en ese remake de la clásica historia de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Estos sonidos pertenecen a la producción que ocupa nuestro lugar número 1 del año 2004, de 1 hora 46 minutos de duración, Finding Neverland o Descubriendo Nunca Jamás con Johnny Depp. ¿Ah, sí? ¿Y tu madre y todos los demás? En casa, porque mamá tiene un resfriado. En De Película, el estreno. 50 horas. ¿Cuántas? 50. 5-0. Ay, ¿y estabas en tu casa? Ay, claro que no, y gracias a Dios, es que estaba él. Tuviste todo llanto. Ajá, cierto, como mi hermana. ¿Y la pequeña cirugía para arreglarlo? ¿Y qué tal ir al baño después? Horrible, dura meses. ¿Te horriste en la vagina la semana pasada? Ay, del tamaño. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 13 de mayo del año 2023, y seguimos hablando de las novedades tanto en la cartelera nacional, en los teatros, en los cines, como las películas que se presentan en las plataformas en el streaming. Y esta precisamente, cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino, hacen parte de la oferta de Star Plus, una producción que supuestamente navega los terrenos del terror y del suspenso, de ese tipo de largometrajes que parte de una interesante idea original, pero muy mal desarrollada. Afortunadamente es corta, de 1 hora 31 minutos de duración. Su título original es Clock, simplemente sería como reloj, pero se presenta en Star Plus como Sin Tiempo. Ese niño es... Cariño. Oye, ¿estás bien? Sí. ¿Quieres sentir? Sí, están en una fiesta, en una especie de patio donde están los globos y donde las personas comparten al aire libre, bajo la luz del sol, y varias amigas reunidas empiezan a hablar acerca de la maternidad. Una de ellas se encuentra embarazada. En esta producción Sin Tiempo, Clock, que tiene en la dirección a Alexis Janow,
una mujer que además es guionista, reconocida también como actriz, participó en American Horror Story, la truculenta serie de televisión del año 2016, también en Verdad o Reto, esa malograda película de terror del año 2018. Y aquí la gran protagonista de esta historia, una mujer muy reconocida, nacida el 30 de abril de 1986 en Savannah, Georgia, en los Estados Unidos, Diana Agron. Pues ella estuvo en películas como Soy el número 4 del año 2011, esa producción que se perfilaba para ser la piedra angular de lo que iba a ser una gran franquicia cinematográfica, ya que los libros de corte adolescente, de corte juvenil, habían sido muy exitosos, habían sido bestsellers, pero infortunadamente la película resultó siendo un fiasco y se quedó apenas en una primera producción. Esta mujer también, Diana Agron, estuvo en Burlesque al lado de Cher y de Cristina Aguilera en el año 2010 como Natalie, pero sin lugar a dudas su papel más importante lo representó a lo largo de 74 episodios entre 2009 y 2015 en la muy buena serie Glee, donde era la famosa Queen. Habla muy bien de usted. Dice que es la mejor de lo mejor. Todos queremos a Aidan en el hospital. Hace ameno el ambiente. Y complementan el reparto de Clock o Sin Tiempo, Melora Harding, una sensual mujer nacida el 29 de junio de 1967 en Houston, Texas, en el estado de la Estrella Solitaria, que estuvo también muy ligada a una importante serie de televisión, The Office, en las temporadas de 2005 a 2013, en 42 episodios, donde era Jan Levinson. También estuvo en largometrajes como 17 Again o 17 otra vez con Zac Efron en 2009 y en Hannah Montana, la película de 2009 con Miley Cyrus. Necesito que bajes un poco. Y el otro personaje que aparece en esta película, Clock o Sin Tiempo, es un actor nacido el 29 de marzo de 1982 en Londres, Inglaterra, el señor Jay Ali, conocido por Magnum de 2018 y también Carnival Row, la serie de 2019 hasta 2023. Él ha participado en 10 episodios. Un poco de presión. Aidan y tú planean formar una familia. No creo que esté preparada todavía. Y aquí estamos en el interior de un consultorio donde una mujer examina al personaje de Diana Agron y le está haciendo unas prácticas que tienen que ver con su intimidad. En esta película, que originalmente fue lanzada en los Estados Unidos para la plataforma Hulu y que en estas latitudes en Hispanoamérica, en Colombia, se presenta con Star Plus. Y aquí, ya pasando al relato, al hilo argumental que nos presenta Clock o Sin Tiempo, aparece Ella, el rol a cargo de Diana Agron, una mujer que tiene un trastorno, que vive con miedos, vive con inseguridad y donde ve cosas que parecieran ser extractadas de la fantasía y no de la realidad. Al principio de la película Clock o Sin Tiempo se muestra una escena bien perturbadora donde una mujer se suicida y en terribles y terroríficas circunstancias deja una suerte de objeto que va a acompañar a la protagonista, a ella. Más adelante, pues ella está con su compañero sentimental, con Aidan, el rol a cargo de Jay Ali. Son una pareja exitosa. Él trabaja en una gran empresa y el amor de su vida es ella. Pero hay una cosa que le falta a ese matrimonio y es un hijo, porque si bien él tiene toda la intención de ser padre y de formar esa familia o de ampliarla al lado de ella por el contrario, pues tiene bastantes miedos, inseguridades con respecto a convertirse en una madre, y todos esos miedos, esos traumas los va a ir explicando la película. Pero hay una escena bien importante, bien interesante, y que era la que escuchábamos al principio de este comentario, cuando Ella está en compañía de varias amigas en esa reunión, en una fiesta campestre, y donde ellas prácticamente le instan, le reclaman, le dicen que por qué ella no ha tenido hijos, que cómo se puede presentar el escenario, que si ya tiene un matrimonio, tiene un buen marido,
ve en Aidan al hombre que cualquier mujer sueña y que tiene una estabilidad emocional y financiera porque ella no ha encargado, como dicen las abuelas. Y allí empieza a construirse esta historia en realidad, porque a las mujeres, a casi todas las mujeres se les exige, se les señala si no entran en el campo de la maternidad, y este peso, esta cruz, la va a cargar ella. Pero allí va a aparecer otro escenario, y este es prácticamente el clímax de la película, donde aparece la doctora Elizabeth Simmons, el rol a cargo de Melora Hardin, una mujer experta científica que tiene unas prácticas basadas en la ciencia, en las investigaciones, y que podrían ayudar a que ella pierda esos miedos y pueda quedar embarazada. Pero desde ese instante esta historia pasa de ser una crítica abierta a esa sociedad que le hace el reclamo a las mujeres por no ser madres una vez están casadas, y se convierte en una historia supuestamente de suspenso con algo de ciencia ficción y de terror. Ya. Eso. Es increíble. Mírense ustedes dos, son maravillosos. Tú eres la mejor cocinera. Tienen una casa preciosa, grandes carreras, están locos el uno por el otro. Solo una cosa. Hay un par de sillas vacías en la mesa. Ahí está, ahí le está mandando el varillazo, como se dice coloquialmente, Joseph, el padre de ella, a la pareja, pero especialmente a ella, de por qué él no se ha convertido en abuelo y por qué no se ha ampliado la familia. Y esta producción, la historia como tal, se originó con un cortometraje de la propia directora Alexis Janov, con el mismo nombre, con una versión que fue presentada en el año 2020. La película cuenta con Lyle Nain como productor, con Alex Hansen como coproductor, y también según Janov, el género de terror le permitió hacer la película. Es un género realmente genial para sacar material basado en historias que había tenido con amigas muy cercanas. Tengo que hablar sobre la autonomía del cuerpo femenino en una película, y lo hice a través del género del terror, que es el que más llega a ciertas audiencias. Voy a ir por él. Clock o Sin Tiempo tuvo su estreno en el festival Overlook, un festival de cine que se presenta en New Orleans, en los Estados Unidos, el 31 de marzo de 2023. La película se estrenó el 28 de abril de este mismo año, 2023, en Hulu, en los Estados Unidos, y fue adquirida por Disney Plus para ser distribuida a nivel internacional, pero no se presenta en la plataforma de Disney Plus, que la adquirió, sino en Star Plus. Bueno, y aquí mientras nuestra pareja de Aidan y Ella están en las artes amatorias, hablamos de los que nos deja esta película Clock o Sin Tiempo. Y hay que decir que sí, esa idea original es bastante interesante, la del cortometraje de la directora Alexis Janov, que es por qué esa insistencia por parte de ciertos sectores de una sociedad muy conservadora de exigirle a la mujer que si ya está casada, que si tiene una vida estable, financiera y emocionalmente hablando, tiene que procrear, porque las mujeres no simplemente pueden seguir adelante con su vida de pareja, compartiendo momentos con sus esposos y simplemente no traer hijos, porque es una decisión pues que en estos momentos o en ciertas circunstancias puede resultar sabia, y tienen, insisto, todo el derecho las mujeres de decir no quiero traer hijos al mundo. Y esto lo ataca de manera interesante la película. Infortunadamente lo hace apenas en los primeros minutos. De ahí en adelante, si bien trata de volverse tocar los terrenos del suspenso psicológico, hablando de un instituto que resulta siendo aquí algo macabro y donde también se distorsiona bastante la realidad, pues esto apenas es una pincelada de algo que podría haberse hecho mucho mejor o explotado de una mejor forma. Y a esto se le acompañan las clásicas escenas ya del cine de terror, escenas manidas, ya recurrentes, trilladas, de visiones que tiene la propia protagonista, de recuerdos que le vienen del pasado, de un personaje que, si bien se muestra algo interesante e impredecible, al final
la resolución que le dan a esta historia paralela en particular deja mucho que desear. Así que una película que, si bien su tráiler invita a visualizarla, que si bien tiene una protagonista reconocida como Diana Agron y que si bien tiene un tema, insisto, interesante, una crítica abierta a esa sociedad conservadora que le exige a las mujeres la maternidad, todo esto se queda en buenas intenciones y la película simplemente no tiene un desarrollo interesante, y ahí, a pesar de que su final pues deja cabos sueltos, simplemente uno busca en YouTube final explicado de la película Clock o Sin Tiempo, y ahí hay varias interpretaciones o varios puntos de vista que dan las personas que suben estos contenidos a las redes. Se trata de una producción disponible en Star Plus. Clock Sin Tiempo se presenta así y navega a los terrenos del horror psicológico, el suspenso. ¿Roto? ¿Se puede reparar? Hay artículos sobre esto en las revistas científicas. Se ha tomado como un problema de fertilidad a primera vista. Podría ser un simple desequilibrio hormonal. Y si encuentras el equilibrio correcto, tal vez tu reloj comience a funcionar.